Ceruti, profesora en la Universidad Católica de Salta, investigadora del CONICET, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y hoy voy a hablar sobre el tema del Misti al Yuyayaco, volcanes muy importantes en la historia de la arqueología de alta montaña. Esta fotografía que tomé hace más de 20 años en la plaza principal de Arequipa podría haber sido tomada también en Salta en el día de ayer, porque son muchas las similitudes culturales que tienen estas dos ciudades, la ciudad blanca del sur de Arequipa y Salta, nuestra ciudad colonial del norte argentino. Está por supuesto el patrimonio andino y el legado que dejaron los incas hace más de 500 años y que todavía conserva una vigencia muy especial. También estas ciudades están rodeadas por montañas de los Andes occidentales en el caso de Arequipa, y aquí vemos en la imagen el cañón de Colca y los valles que lo rodean, y en el caso de Salta la cordillera oriental de los Andes. También en estas ciudades son muy importantes estos niños a los que alguna vez definimos como embajadores del pasado. Vemos en la imagen un mural dedicado a Juanita, la doncella del Ampato, aquí fotografiada por mí en esa ocasión, hace más de 20 años. Ella fue encontrada por el doctor Johann Reinhardt y Miguel Zárate en 1995 y poco dio a conocer el tema de la arqueología de alta montaña y de las capacochas incas a los ojos de todo el mundo. Y en el caso de Salta tenemos a los niños de Yuyayaco, de los que vamos a hablar también en esta presentación. En Arequipa, Ciudad Blanca, encontramos esta arquitectura extraordinaria, elaborada especialmente en época colonial con lo que se llama el sillar blanco, que se tomaba de las montañas circundantes, en particular del volcán Chachani, este volcán de más de 6.000 metros, que la cosmovisión o el imaginario ve como una montaña masculina y que era considerado sagrado para los incas, cuya cumbre ha sido intervenida de muchas formas, porque fue el lugar de extracción de azufre, también las canteras en la base de la montaña para el sillar blanco, y también hubo eventos de huaqueo que se remontan a fines del siglo XIX. Esta foto la tomé después de una ascensión deportiva que realicé en el año 1998 a la cima. En los volcanes que rodean Arequipa se encuentra también un volcán femenino, Pichu Pichu, que tiene varias cumbres y bueno, su nombre en todo caso revela esta característica en la lengua quechua. La cumbre Coronado, que tiene 5.630 metros de altura, también fue considerada sagrada por los incas, y aquí estoy en la imagen junto a una plataforma que ellos construyeron, que ya ha sido estudiada por el doctor Johann Reinhardt, el profesor José Antonio Chávez y sus colaboradores, y también fue el lugar de hallazgos que se realizaron en la década del 60 por el profesor Eloy Linares Málaga. Es una cumbre muy abrupta, que en este caso tiene nieve, muy hermosa, y muestra un poco esta capacidad increíble de los incas para adaptarse a estas geografías y topografías tan abruptas y tan especiales. Aquí vemos una representación del hijo, que dicen, de Chachani y Pichu Pichu, que sería el volcán Misti, este volcán activo, que es el tutelar, la montaña tutelar de la ciudad de Arequipa. Aquí la vemos fotografiada desde uno de sus más típicos miradores. Y en el siglo XV fue objeto de ofrendas especialmente hechas por el Inca Pachacútec, Inca Yupanqui. Supuestamente el mismo Inca realizó las ofrendas porque tras una erupción muy importante la gente atemorizada no quería vivir en la zona, y entonces el Inca tuvo que ir personalmente, según nos cuentan las fuentes, a realizar las ofrendas. En el año 1998 yo fui invitada por el doctor Johann Reinhardt para unirme a una expedición que se iba a realizar de reconocimiento e investigación arqueológica del volcán Misti, que había sido ascendido por Reinhardt y Antonio Beorquenigris y otras personas ya en los años 80. Se había hecho un pequeño croquis de algunas de las construcciones que se encuentran en la cumbre y merecía un estudio más profundo. Esta foto corresponde al cráter en la cima del volcán Misti, a 5.822 metros de altura. Aquí está el doctor Johann Reinhardt en la imagen, en la cima, y aquí estamos con el profesor José Antonio Chávez. Yo fui como investigadora invitada en esa oportunidad y tuvimos una permanencia inicial de 5 días, luego bajamos para unas actividades que había en el Museo Santa María de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, y posteriormente volvimos a retomar la tarea en la cima del volcán, que llevó otros 23 días. Entonces fue una permanencia de aproximadamente 28 días en la cumbre de este volcán activo, trabajando en el interior. En alguna oportunidad ingresamos al domo, donde se pueden ver todas estas fumarolas, un espacio muy increíble, como realmente una experiencia inolvidable. Las fumarolas, por supuesto, que complicaban bastante lo que es la respiración mientras trabajábamos en el volcán. Además tuvimos una cantidad de temas que recuerdo en forma anecdótica, como la falta de agua, porque había que derretir nieve de pequeños manchones que tenían un gusto muy fuerte a azufre.
y también nuestras propias camperas o prendas de abrigo y demás se iban desgastando y decolorando con la incidencia del azufre. Acá en la imagen vemos uno de los campamentos que tuvimos, bueno, el campamento que pusimos en el cráter, en ese anillo intermedio que tiene, nuestras carpas. Y aquí vemos el inicio de las tareas en el sitio que construyeron los incas hace más de 500 años. Algunas imágenes más de lo que fue esa campaña. La arquitectura de superficie incluye 2 rectángulos grandes y 2 círculos de baja visibilidad. Aquí vemos a uno de nuestros colaboradores, el señor Arcadio Mamani, que trabajó con nosotros, y aquí estamos con estudiantes de la Universidad Católica Santa María de Arequipa trabajando en el volcán Misti. Aquí está el profesor Chávez, ya cuando está más avanzada la tarea de excavación. Hubo enterratorios superpuestos que se excavaron. Es una característica que no se ha visto en otros santuarios de altura, es muy particular del volcán Misti. Y el conjunto de ofrendas, esto es importante destacarlo, quizás el más numeroso que se conoce de un santuario de altura o huaca con estas características de época de los incas. Sin embargo, la preservación de los materiales orgánicos no era buena en razón justamente de la incidencia del azufre. Así que aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver una estatuilla masculina junto con estatuillas de camélido, en las cuales no se han conservado, en el caso de la masculina, ni los tejidos ni las plumas que habitualmente adornan este tipo de objetos. Aquí estoy yo y vemos algunas de las medidas de preservación que se hacían con respecto a los restos humanos para evitar la incidencia del sol, utilizando elementos de aluminio, ¿no?, protectores. Y es interesante que la cumbre del Misti es tan emblemática que aún hoy en día sigue funcionando como un santuario de altura, y tuve oportunidad durante la campaña también de participar de una misa dominical ofrecida por un sacerdote para fieles de la zona. Y en esta imagen tenemos, bueno, a los integrantes, a quienes aprovecho también para nombrar, porque muchos de ellos nos acompañaron en la expedición arqueológica al volcán Llullaillaco. Sin embargo, el profesor José Antonio Chávez no pudo venir al Llullaillaco. Aquí lo vemos a él, al doctor Johan Reinhardt, a Rudy Perea, Jimmy Buruncle, Orlando Jaén, Arcadio Mamani, Ignacio Mamani y Edgar Mamani, a todos quienes quiero extender un especial agradecimiento por la importancia de su tarea en el rescate y puesta a resguardo de este valiosísimo patrimonio, tanto en Perú como en Salta, en Arequipa como en Salta. Aquí en la imagen vemos el libro que escribimos con el doctor Johan Reinhardt, Inca Rituals and Sacred Mountains, que fue publicado en la Universidad de California, en Los Ángeles, y tiene información con respecto a estas tareas en el volcán Misti. Y ahora, ingresando ya a territorio argentino, a la zona de Salta, esta imagen en blanco y negro nos recuerda a algunos de los pioneros de la arqueología de alta montaña, al doctor Juan Schobinger, que está en la imagen, y también al señor Antonio Beorquianiris, recientemente fallecido. Se trató de una expedición en la zona de los Valles Calchaquíes para relocalizar el sitio donde había sido encontrada a comienzos de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, la momia de la niña del Chuscha. En una de las tantas cumbres de este macizo pudimos relocalizar el lugar donde había sido originalmente enterrada. Aquí, bueno, vemos un libro que compiló el doctor Schobinger con toda esta investigación y aspectos también etnohistóricos y etnográficos del tema. Mi trabajo como arqueóloga de alta montaña se extiende desde 1996 en más de 100 ascensos arriba de 5.000 metros en cumbres andinas, la mayoría del norte argentino y de otros países también en ocasiones, muchas veces en solitario, como dice en la imagen, en zonas remotas, sin comunicación ni posibilidades de rescate, trabajando a pulmón, como decimos, y a dedo, sin subsidios ni financiación específica en la mayoría de los casos. Y con todas las problemáticas relacionadas con el clima, obviamente las tormentas de nieve, el viento fuerte, la hipobaria, la hipoxia y las características habituales del entorno de alta montaña. En zonas muy remotas, sobre todo en el norte argentino, a diferencia quizás de las montañas de Perú, donde hay mucha ocupación humana, en el norte argentino tenemos zonas de grandes salares donde no hay prácticamente ocupación humana. Aquí vemos algunas de las cuencas que hay, por ejemplo, en la cordillera de La Rioja, ¿no? Y aparecen algunos de mis primeros libros sobre estos temas, el de Arqueología de Alta Montaña, publicado en 1998 en Salta, sobre las montañas de la provincia de La Rioja en el año 2004, la Arqueología de Cumbres Sagradas del Noroeste Argentino en 1999, publicado por Eudeva. Y bueno, en lo que respecta específicamente a las campañas de excavación, inicialmente en el año 1999 estuvimos permaneciendo 18 días en la cima
del monte Quewar, que es un volcán durmiente que hay en la Puna Oriental de Salta, a más de 6.000 metros, donde hicimos un rescate arqueológico. En este caso, bueno, aquí vemos un Ushnu, una plataforma incaica, que es uno de los que están mejor conservados y a mayor altura que se conocen con este grado de conservación. Sin embargo, la estructura adyacente había sido bastante afectada por distintos eventos de huaqueo realizados en los años 70, ¿no? Que justamente llevaron a la destrucción parcial de un cuerpo que estaba enterrado en esta montaña, que nosotros logramos rescatar la parte de la cavidad pélvica y miembros inferiores, a la doncella de Quewar, que le llamamos. Y aquí vemos al equipo de colaboradores de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, a Arcadio Mamani, que está en primer plano, y algunos de los entonces estudiantes de arqueología y hoy colegas que están trabajando aquí con nosotros en el Nevado de Quewar. Y esto nos permitió una aclimatación para después ir al volcán Llullaillaco. El objetivo de este proyecto era principalmente el estudio de lo que es el sitio arqueológico más alto del mundo, que está ubicado en la cima de este volcán a 6.739 metros. Y nosotros en este caso no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en estratigrafía. Hicimos una tarea de relevamiento de los distintos grupos de ruinas que hay tanto en la base como en las laderas del volcán, que llevó varios días, y posteriormente hicimos como nosotros mismos como porteadores, llevando hasta las alturas de la montaña todo lo que íbamos a necesitar para acampar, y una permanencia de aproximadamente 2 semanas que nos llevó el estudio final del santuario en la cima del Llullaillaco. Como les decía, el sitio arqueológico más alto de todo el planeta, teniendo en cuenta de que otras montañas más altas que hay, por ejemplo en los Himalayas, no recibían este tipo de adoración en tiempos antiguos por motivos religiosos, entonces no se encuentran sitios con estas características en otros lugares del mundo, excepto en los Andes. También podemos comparar quizás con algunos santuarios de altura que hay en la zona del eje neovolcánico en México. Trabajamos entonces en la cima del Llullaillaco con mucho rigor metodológico en condiciones muy extremas, y esto es un tema que nos enorgullece mucho, en épocas en que no teníamos ni siquiera a disposición tecnología digital, no había cámaras digitales, había que cambiar el rollo de la máquina de fotos con los dedos un poco congelados con el viento, y temperaturas de hasta 40 grados bajo cero que tuvimos en algunas ocasiones, además de una tormenta de nieve bastante intensa. En cuanto a lo que fuimos encontrando en estratigrafía, aparecen materiales típicos de lo que son las ofrendas de Capacocha. Aquí vemos un collar de Valva Spondylus, una seguidilla o hilera de estatuillas encabezadas por estatuillas antropomorfas masculinas y otras de camélidos que siguen, algunas de metal, otras de Valva Spondylus. Y luego apareció en primer término el niño del Llullaillaco, en segundo término la doncella y en tercer término la niña del rayo, que la llamamos de esta forma debido a que pudimos ver su rostro y nos dimos cuenta de que era, bueno, tenía que ver con este daño ocasionado por el impacto de un rayo, estando ella ya enterrada en alguno de estos 500 años que pasó en la cima del volcán Llullaillaco. Estas momias de Llullaillaco son consideradas, en particular la doncella, como quizás las momias mejor conservadas que se conocen hasta ahora, lo que las convierte realmente en uno de los principales centros de foco y de atención en lo que es el patrimonio cultural argentino y también de la humanidad. Y aquí en esta imagen vemos justamente a Arcadio Mamani, a Ignacio Mamani y a Edgar Mamani, que son ellos nacidos en el Cañón de Colca, en Perú, en las inmediaciones de Arequipa, y colaborando con nosotros en esta investigación que yo codirigí con el doctor Johann Reinhardt, en lo que fue el descenso de los cuerpos de los niños de Llullaillaco para ponerlos a resguardo. Vean un poco cómo tuvimos que improvisar con con los elementos de aislamiento que teníamos, como las colchonetas y demás, para proteger las momias, para que no sufrieran el impacto del sol y mantenerlas también con hielo y con nieve. Y son quizás las únicas momias de altura que se conservaron perfectamente congeladas también en el transporte a la ciudad de Salta, gracias a que con la colaboración de la gente de Patrimonio Cultural de la provincia, que nos había dado los permisos para realizar esta campaña, ellos trajeron a la base de la montaña hielo seco, y entonces estos niños momia pudieron conservarse de la mejor manera posible. Aquí vemos justamente esa etapa final del trabajo en el volcán Llullaillaco, con colaboración de la Gendarmería Nacional también. Y en esta imagen está el doctor Johann Reinhardt y en lo que fue la primera conferencia de prensa. Este hallazgo, un poco al igual que el de Juanita del Ampato, aunque en condiciones distintas, porque acá estábamos en una campaña científica, planificada previamente y demás, pero un poco con la misma sorpresa de no haber esperado encontrar algo tan maravilloso como fue, en este caso, el descubrimiento de los 3 niños y todas sus ofrendas.
De modo que esta instancia de nuestra historia de las ciencias pasó un poco también a ser parte del imaginario del mundo, no solamente de nuestro país o de nuestra región latinoamericana, sino de todo el planeta. Capturó la atención hasta de la gente que vive en Asia y en otros continentes en tiempos donde el Internet no estaba tan extendido. También a partir de la publicación que el doctor Johan Reinhardt hizo de este hallazgo en la revista National Geographic en el mismo año 1999, que National Geographic fue quien hizo posible esta expedición desde el punto de vista del aporte para la parte logística. Y luego vienen 6 años de trabajo intenso en la Universidad Católica de Salta, que un poco de la misma manera que la Universidad Católica de Santa María de Arequipa acompañó el estudio de Juanita y de otros sitios arqueológicos que se realizaron, que fueron estudiados en la zona de Arequipa y sus alrededores. En Salta, la Universidad Católica fue la que se animó a custodiar en forma temporaria las momias de Yuya y Yaco mientras se planificaba la inauguración de un museo especialmente dedicado a ellas. Entonces, en estos 6 años coordiné con expertos tanto digamos, locales como nacionales e internacionales el estudio de los niños de Yuya y Yaco. En esta imagen vemos al doctor Facundo Arias y algunos colegas, está la doctora también Josefina González Díez, que colaboraron en la parte de los estudios odontológicos de los niños de Yuya y Yaco para determinar edad y patologías dentarias al momento de la muerte. También trabajamos con el doctor Carlos Previliano en la parte de estudios radiográficos y radiológicos en general. Aquí hay tomografías computadas y resonancias magnéticas que se hicieron en las momias, especialmente tomografías computadas, para poder ver la condición de los órganos que están excelentemente conservados, como podemos ver en este caso en uno de los cerebros de los niños. El niño y la niña y la doncella fueron estudiados también desde el punto de vista del ADN y se considera que tienen el ADN antiguo mejor conservado que se conoce. En imágenes radiográficas hemos podido advertir algunas cuestiones relacionadas con aspectos culturales, como es la deformación cefálica o como se llaman ahora modificaciones intencionales del cráneo, como podemos ver aquí en el caso del niño. ¿Sí? Y también los estudios de cabello que a partir de análisis de isótopos estables permitieron, y por ejemplo, poder calcular más o menos, estimar el tiempo que tardaron estos niños en las procesiones de Capacocha para llegar desde Perú hasta el norte de Argentina, a partir de los cambios de la dieta y la mayor incidencia del consumo de maíz, que indica a partir de la chicha y el estatus de esta bebida y del maíz en el mundo ceremonial inca, que los niños estaban ya realmente marchando desde su lugar de origen hacia su lugar de destino en el norte argentino. También está el tema del consumo de la hoja de coca, que aparece en los primeros trabajos que publicamos, en este caso en un congreso mundial de estudios de momias que se hizo en Groenlandia con el doctor Larry Cartmel. Después hemos hecho varios estudios con respecto también al consumo de alcohol y de hoja de coca con el doctor Andrew Wilson de la Universidad de Bradford. Bueno, aquí vemos estudios de ADN a los que ya me referí previamente y algunos de los colaboradores locales en la Universidad Católica de Salta en esos años de trabajo intensos que se realizaron, en los que también teníamos que tener mucha precaución con el estatus de congelamiento de los niños, o sea que el tiempo de trabajo fuera del freezer de las momias era muy limitado, a unos pocos minutos en cada oportunidad que se trabajaba con ellas. Algunos de los estudios y sobre todo la divulgación de los mismos, porque los estudios están todos publicados a nivel de journals científicos y académicos de las distintas especialidades, pero este libro Embajadores del Pasado apunta especialmente a comentarle a la gente, a divulgar a nivel más público la importancia de estos niños, estas momias congeladas de santuarios de alta montaña de época inca, las mejor conservadas del mundo que se conocen, y cómo se diferencian con otros grupos de momias que, por ejemplo, encontramos en México o hasta la misma Groenlandia, las momias del hielo de Quilaquitsoc o el hombre del hielo del Tirol, etc. También tenemos todo el estudio de las ofrendas del Yuya y Yaco, que se parecen, obviamente, en estilo y en tipo de artefactos a las encontradas en el volcán Mystic, pero con una conservación diferente. Aquí todo el material orgánico aparece perfectamente conservado, como podemos ver en el caso de las sandalias, que son objetos de uso personal de los niños, o con las estatuillas. Y aquí estamos trabajando con la doctora Tamara Bray, que es experta específicamente en ese momento se dedicaba al estudio de la cerámica inca, para hacer con ella y colaboradores análisis de isótopos estables para ver de dónde procedían los distintos objetos cerámicos encontrados en el Yuya y Yaco. Y estas imágenes nos recuerdan también la importancia simbólica que conserva, por ejemplo, la valva de Spondylus hoy en día, no solamente como hallazgo arqueológico en contextos de santuarios de altura, sino también en los mismos rituales que realizan hoy en día distintos
ritualistas andinos. O el tema de la bebida, que también tiene una dimensión simbólica y social muy importante en el mundo andino y suele ser una actividad colectiva, y eso está representado en las ofrendas del Yuyayaco, en el hecho de que aparecen generalmente dos queros asociados con cada uno de los individuos. Todo el análisis etnohistórico, etnográfico y arqueológico del fenómeno de Yuyayaco, las momias y las ofrendas que encontramos, ha sido publicado en este libro, cuya primera edición hizo la Universidad Católica de Salta en el año 2003, y bueno, ha tenido varias reediciones posteriores, en este caso por Mundo Editorial de Salta en el año 2015. Creo que estos descubrimientos y estos trabajos han permitido que tengamos un panorama mucho más exacto de lo que eran las ceremonias de Capacocha en época inca, entender sus alcances, sus motivaciones, cómo se desarrollaban. Ha sido, digamos, una posibilidad de mirar el mundo incaico de forma mucho más directa que la que teníamos antes en relación a lo que podíamos extraer de las fuentes históricas prácticamente de forma exclusiva. También es para considerar la importancia enorme que han tenido las momias y siguen teniendo momias como la de los niños de Yuyayaco o Juanita del Ampato en lo que es la valoración del legado andino y la identidad andina en sociedades multiculturales como la de la ciudad de Arequipa en Perú o la de la ciudad de Salta en norte argentino. Bueno, creo que para finalizar hay una cantidad de artículos que pueden, digamos, ser consultados libremente, que están en el portal ResearchGate. En el caso, bueno, yo los he subido hace relativamente poco tiempo, artículos científicos sobre arqueología de alta montaña. Vemos algunas páginas dedicadas a ellos. Aquí voy pasando rápidamente. 3 páginas, 4, 5, 6, 7. Y también están los artículos dedicados a la bioarqueología y estudios de momias. En algunos casos, aquí vemos algunos de ellos, y los que están en forma colaborativa también. Bueno, muchas gracias.